Listo, chicos, ahí ya se debe ver nuestra pantalla. Entonces, hoy corresponde hacer nuestra revisión rápida de tema número 2, que lleva por título Metabolismo de nucleótidos. Entonces, fíjense bien, comenzamos las sesiones anteriores revisando un poquito primero la estructura, que va a ser distinta al resto de biomoléculas que venimos revisando. Entonces, va a ser en este caso una combinación, dijimos que va a requerir diversos grupos, en este caso tres componentes básicos. Recordando aquí que los nucleótidos van a ser como tal, las tres estructuras unidas, la base para poder construir los ácidos nucleicos, que en este caso son ADN y ARN. Entonces, ¿qué función tienen ADN y ARN? Pues son quienes llevan la información genética o todas las instrucciones para el buen funcionamiento de la célula, además de algunas otras funciones adicionales que vamos a ir checando en las unidades posteriores. Entonces, fíjense bien aquí, tenemos la estructura general básica y mencionamos por qué lo estamos viendo ahora sí que como el puente entre el tema anterior, que era metabolismo del nitrógeno, y los temas posteriores. Pues justo porque son las últimas biomoléculas que vamos a checar que tienen una base nitrogenada en este caso, que puede ser púrica o que puede ser pirimidínica, pero finalmente va a tener dentro de su estructura nitrógeno. Entonces, la estructura general que vamos a tener va a ser nuestra base nitrogenada, púrica o pirimídica, un azúcar, en este caso una pentosa, y un grupo fosfato. Características que mencionamos: las bases van a numerarse los carbonos, bueno, en realidad todos los elementos que forman el ciclo de la base, y posteriormente, cuando queremos numerar la pentosa, se adiciona el símbolo prima, de manera que en el caso de esta pentosa tenemos 1', 2', 3', 4', 5'. Y finalmente, un grupo fosfato que normalmente va a ir unido al carbono 5'. Entonces, nos pasamos justo a identificar que ambas estructuras que forman la parte ahora sí que más grande de los nucleótidos van a ser compuestos heterocíclicos, es decir, que van a ser ciclos ahora sí que independientes. En el caso de las pentosas, ya la mencionamos, un azúcar de 5 carbonos que va a encontrarse sobre todo en forma de furanosa, es decir, cíclica. No va a ser lineal, sino cíclica. En el caso de las bases nitrogenadas, purinas, que van a ser estructuras con 2 ciclos, y pirimidinas, que van a ser una estructura de un solo ciclo. Entonces, algo importante: cuando la molécula no tiene el grupo fosfato, se le denomina nucleósido. Entonces, chequen aquí. Las bases nitrogenadas, ya revisando un poquito más a fondo su estructura, vamos a tener 5 diferentes tipos, que son ahora sí que las estándar. Purinas, que incluyen adenina y guanina, y pirimidinas, que van a incluir timina, citosina y uracilo. Entonces, la diferencia aquí de manera importante es identificar que en el ADN nosotros vamos a poder tener adenina, guanina, timina y citosina, pero en el ARN no va a haber timina. Vamos a tener adenina, guanina, citosina y uracilo, es decir, la timina va a ser sustituida por el uracilo. Entonces, aquí tenemos la estructura básica. Ahora, nos pasamos a identificar qué pasa con las pentosas. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Que el mismo nombre nos lo dice. Ácido desoxirribonucleico para el ADN y ácido ribonucleico para el ARN. Entonces, la diferencia va a estar dada en las pentosas. Es decir, en el ADN vamos a tener a la 2-desoxi-derribosa, mientras que en el ARN vamos a tener a la ribosa completa. Entonces, si observamos esta imagen que tenemos de este lado, observando el carbono 2 de nuestro azúcar, de nuestra estructura de ribosa, podemos observar aquí carbono 2, grupo hidroxi completo. Por eso se conoce como ribosa, porque está la estructura completa.
Sin embargo, si observo al ADN, que es desoxirribosa, en el carbono 2 ya no tiene oxígeno, por eso es desoxi, perdió un oxígeno. De manera que aquí tenemos nuestra estructura desoxirribosa. Entonces, es la principal diferencia que podemos encontrar a nivel de nuestro grupo ribosa entre ADN y ARN. Ahora, algo que aquí nos ejemplifican de manera bastante interesante es que conforme nosotros cambiamos de nucleótido, observen, podemos tener purinas o pirimidinas. Conforme nosotros vamos cambiando, pues va cambiando el nombre. Entonces, si nos referimos, por ejemplo, al nucleótido, podemos tener desoxiadenilato, desoxiadenosina 5-monofosfato, es decir, le podemos dar dos nombres y representan la misma estructura, desoxiadenilato o desoxiadenosina 5-monofosfato. ¿Qué significa esto? Pues que en el carbono 5 en este caso, vamos a tener un grupo fosfato y solo un grupo fosfato. Entonces, si recuerdan un poquito con lo que se vio sesiones posteriores, si nosotros vamos modificando, adicionando más fosfatos, pues entonces ya va cambiando. Ya no vamos a tener AMP en este caso. Ya tendríamos, con un grupo fosfato más, tendríamos ADP, porque ya sería difosfato, dos fosfatos. Y si le adicionamos todavía un tercer fosfato, ya no tendríamos ADP, sino ATP, porque ya tendría tres fosfatos, adenosin trifosfato. Entonces, así vamos cambiando el nombre en el caso de los nucleótidos y en el caso de los nucleósidos, que son estos que están aquí marcados, grupo base nitrogenada y ribosa, sería desoxiadenosina, en el caso de este primero, desoxiguanosina, desoxitimidina, desoxicitidina. Ahora observen bien, para el ADN tenemos adenina, guanina, timina, citosina, y para el ARN, adenina, guanina, uracilo y citosina. Es decir, aquí ya no hay timina, se genera ese cambio y ahora tenemos uracilo. Entonces son nuestras bases y nuestras estructuras de pentosa básicas. Aquí que tenemos es como un resumen pequeñito justo de lo que nos esquematizan en la imagen anterior. Tenemos nuestras bases, que pueden ser purinas, adenina y guanina, o pirimidinas, citosina, timina y uracilo. Si solo tenemos el nucleósido, tenemos adenosina para el ARN y si tenemos desoxiadenosina, se va a referir al ADN. Si tenemos ya el nucleótido completo, acuérdense, son las tres partes, base nitrogenada, ribosa y grupo fosfato, vamos a tener adenilato para el RNA, ay, perdón, se está apagando aquí, y desoxiadenilato para el ADN. Igual para el resto de los nucleósidos y de los nucleótidos. Otra vez identificando nada más que en el caso de la timina, solamente la tenemos en el ADN y en el caso del uracilo, la uridina o uridilato, solamente se va a encontrar en el RNA, ¿sale? Entonces, vean bien la diferencia. Cuando nos referimos a la pura base nitrogenada, que yo espero no nos dé conflicto por ahí los nombres, si nos referimos a la pura base nitrogenada, tienen su nombre, adenina, guanina, timina, citosina. Si la base ya tiene una pentosa, ya no se llama adenina, se llama adenosina. Y si ya está completa, si ya tiene base nitrogenada, ribosa y fosfato, se denomina adenilato. ¿Sale? Entonces vean bien la diferencia entre a qué nos estamos refiriendo. Adenina, si es la pura base nitrogenada, adenosina, si es la base y la ribosa, y adenilato, si ya tiene las tres partes, base, ribosa y grupo fosfato. Entonces, lo mismo aplica para el resto de bases nitrogenadas, la misma forma de nombrarlos. Ok, entonces fíjense bien, hay algunas bases
que dijimos son adicionales, son pues ahora sí que como complementarias, secundarias, aquí nos dice el texto, algunas bases que no van a ser las estándar, las principales que formen las estructuras de ácidos nucleicos. Sin embargo, van a ser muy necesarias en algunos organismos. Por ejemplo, la metiladenina, observen, es la estructura de adenina normal y en el nitrógeno 6 tiene un grupo metil. Entonces la N6-metiladenina va a ser especial, va a ser necesario, por ejemplo, en el ADN bacteriano. La N-metilcitosina, perdón, la 5-metilcitosina va a ser especial en algunos animales superiores. Y así vamos a tener algunas bases presentes de manera, pues ahora sí que en menor cantidad, con menor proporción, pero también que sepan que aunque tenemos nuestras bases nitrogenadas estándar, adenina, guanina, timina, citosina y uracilo, también podemos llegar a encontrar por ahí algunas modificaciones y de pronto en el ADN van a tener cierta función en algunos organismos específicos. Ahora, observemos, en el caso de la ribosa, también podemos tener cambios. ¿Cambios en donde? En el grupo fosfato. Normalmente lo vamos a encontrar en el carbono 5'. Sin embargo, podemos tener cambios al carbono 2' y ya no tendríamos adenosina 5-monofosfato, sino adenosina 2' monofosfato o 3' monofosfato o incluso vamos a tener por ahí doble enlace éster con el grupo fosfato, generándonos adenosina 2,3 monofosfato cíclico, es decir, aquí se genera nuevamente un pequeño ciclo, una unión de otros elementos del grupo fosfato. Entonces, son como algunas condiciones especiales, un tanto diferentes a las estándar que normalmente se manejan, pero nuevamente consideren que todo lo que se revisa prácticamente en esta parte de biología, aquí de bioquímica, pero en general en todo lo que se revisa de biología, se llega a tener ese tipo de datos especiales, porque pues precisamente la biología es tan diversa que permite y necesita además en muchos organismos tener justamente esas diferencias para poder irse especializando. Entonces, tanto podemos tener algunas bases nitrogenadas distintas como cambios en las ribosas y los grupos fosfato. ¿Ok? Entonces es la parte, pues ahora sí que la excepción hace la regla. Estas serían las excepciones al funcionamiento general de bases nitrogenadas y de ribosas. Ahora, ¿cómo se van construyendo como tal ya nuestras biomoléculas de ácidos nucleicos? Vamos a tener nuestros dos ácidos nucleicos básicos, ADN y ARN. Para unirlos, chequen, tenemos la estructura grupo fosfato, ribosa, base nitrogenada, que aquí ya solo nos marcan con letritas. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina. Y en el ARN no tenemos timina, entonces tenemos uracilo. Uracilo, guanina, citosina, adenina. Chequen bien, cada una de las estructuras básicas está formada por sus tres partes. En ambos casos, fosfato, ribosa, base nitrogenada. Siguiente, fosfato, ribosa, base nitrogenada. Y así nos vamos, fosfato, ribosa, base nitrogenada. Igual aquí, fosfato, ribosa, base nitrogenada, fosfato, ribosa, base nitrogenada. Entonces, tenemos una forma de unirlos que se conoce como enlace fosfodiéster. Este enlace va a darse entre el carbono 3' de la primera ribosa, de la primera estructura de azúcar que tenemos aquí, de la primera pentosa, hacia el carbono 5' de la siguiente. Observen, aquí está el grupo fosfato, aquí estaría el primer enlace éster entre el carbono 3 y el oxígeno, luego el fosfato, y el segundo enlace éster, oxígeno, carbono de la siguiente ribosa. Entonces, ¿qué tipo de enlace nos une? Enlace fosfodiéster.
Si lo comparamos, por ejemplo, con las biomoléculas que ustedes ya han revisado previamente, tenemos por ahí la identificación del enlace O-glucosídico en carbohidratos y del enlace amino o del enlace peptídico en aminoácidos. Entonces, recuerden por ahí la diferencia. En carbohidratos, enlace O-glucosídico, pues lógicamente por la O incluye un oxígeno. En proteínas, en aminoácidos, el enlace peptídico nos involucra la unión de un grupo amino y un grupo carboxilo. En el caso de los ácidos nucleicos, tenemos enlace fosfodiéster, que va a involucrar dos enlaces éster en el grupo fosfato uniendo a los distintos nucleótidos. Entonces, esa es nuestra estructura general. Algo importante es que siempre que tengamos estas construcciones, vamos a poder identificar el extremo 5', que es donde nos va a quedar el grupo fosfato, y el extremo 3', que es donde nos queda el grupo hidroxi disponible de una ribosa para poder seguir uniendo más grupos fosfato, ¿sale? Entonces, siempre chequen que tenemos una orientación de las cadenas, del extremo 5' hacia el extremo 3'. Y nos pasamos a identificar, bueno, qué propiedades tienen las bases nitrogenadas. Vamos a tener purinas, vamos a tener pirimidinas. Y las propiedades químicas, de acuerdo a la estructura y tipos de enlace, nos van a determinar la función que tienen. Entonces, en el caso de estas estructuras, de acuerdo a la posibilidad o a la capacidad que tienen de tantos dobles enlaces, vamos a tener la característica de generar isómeros, que en este caso se conocen como tautómeros. ¿Qué significan esta palabra tautómeros? Significa que cada isómero puede cambiar muy rápidamente de una forma a otra. Entonces, estas formas que tenemos aquí marcadas, por ejemplo, son las formas tautoméricas del uracilo. Observen, habíamos revisado. ¿Qué es lo importante? Identificar que como algunos elementos de la estructura son más electronegativos, van a tomar por ahí la función, como ya habíamos descrito, yo creo que ustedes desde química 1, si no mal recuerdo, desde química inorgánica, cuando revisan tipos de enlace y las estructuras de los elementos en la tabla periódica, propiedades especiales como la electronegatividad, identificamos que hay elementos que son más electronegativos y a partir de esa mayor electronegatividad van a generar una polaridad momentánea con la cual van a lograr jalar más rápidamente la nube de electrones. Y al generar ese movimiento parcial temporal, van a atraer de forma más fácil, por ejemplo, en este caso al hidrógeno, de manera que el grupo amino que tenemos aquí transfiere este hidrógeno al oxígeno y entonces el doble enlace se cambia de lugar. Observen, lo teníamos aquí, ahora se mueve hacia acá, hacia el nitrógeno. En un segundo acomodo, en un segundo recambio, vuelve a ocurrir lo mismo con este oxígeno que sigue electronegativo, se modifica, este hidrógeno se mueve hacia acá, observen, y nuevamente el doble enlace se vuelve a mover. ¿Qué pasa en este caso? Pues que como son movimientos temporales, de movimientos momentáneos, rápidamente puede volver a existir esa percepción de ahora mayor electronegatividad de los nitrógenos, vuelven a jalar a los oxígenos y volvemos a la forma inicial. Entonces vamos a tener por ahí ese recambio rápido, ese recambio fácil y gracias a esa función, a esa característica de poder convertirse entre sus formas tautoméricas rápidamente, la estructura, perdón, tiene una gran capacidad de absorción de la luz. Y entonces por ahí mencionamos que iba a ser bien importante o muy interesante identificar que gracias a esta absorción de la luz, es que el ADN se encuentra dentro del núcleo porque tiene que estar súper protegido. ¿Por qué? Pues porque es la información genética
son las instrucciones para que funcione la célula. Y si nosotros mencionamos, bueno, tiene una gran capacidad de absorción de la luz, esa superabsorción puede dañar la estructura, puede dañar los enlaces que están formando la molécula y como tal las instrucciones pues van a quedar dañadas, ya no nos van a indicar qué es lo que tiene que hacer la célula. Entonces, aquí teníamos nada más un ejemplo para identificar que, por ejemplo, en el caso del GMP y del AMP, se han hecho análisis para observar cuál es la mejor longitud de onda que puede absorber. Y entonces aquí observamos que alrededor de los 260, 250 es en donde pueden absorber mayor cantidad de luz. Y si recordamos un poquito por ahí relacionado al espectro de emisiones de la luz, en donde tenemos altas, longitudes de onda corta y longitudes de onda larga, las longitudes de onda corta o también llamadas altas frecuencias van a ser las más energéticas, las que pueden llegar a dañar las moléculas. Entonces, curiosamente, nuestras bases nitrogenadas que forman los ácidos nucleicos pueden recibir o son muy susceptibles a recibir longitudes de onda cortas. Entonces, al tener esta percepción, fácilmente puede dañarse la molécula. De ahí que tenga una implicación muy importante que las biomoléculas de este tipo se encuentren altamente protegidas, resguardadas en el núcleo, para que el buen funcionamiento se dé de la mejor manera. De ahí un poquito lo que incluso llegamos a mencionar como un ejemplo, en donde nuestra piel, que es la parte más expuesta de nuestro cuerpo a la radiación del universo, a la radiación solar que nos va llegando en forma de luz ultravioleta, justamente, va a presentar los mayores signos de envejecimiento conforme nosotros vamos creciendo. ¿Por qué? Pues porque pasamos más tiempo en este planeta expuestos a la radiación. Entonces, si comparamos la piel de un bebé recién nacido con la piel de una persona de, por ejemplo, 80, 90 años, la diferencia pues ahora sí que es abismal. ¿Por qué? Pues por ese contacto que ha tenido con toda la radiación. Todas las biomoléculas de su piel han tenido 90 años de contacto con la radiación y presentan signos de envejecimiento, pues ahora sí que normales y característicos de los organismos vivos. Entonces, bueno, es un mero ejemplo, un mero comparativo, pero nos permite fácilmente identificar el por qué estos signos se presentan. Si el ADN a lo largo de tantos años comienza a dañarse y la información comienza a generarse de manera no tan adecuada, pues el funcionamiento celular va cambiando y nosotros lo vamos viendo, literalmente viendo en las características observables de la piel en las personas mayores. Bueno, es un mero ejemplo. Entonces, bueno, otra característica que tienen las bases nitrogenadas es una capacidad de poder colocarse en forma de apilamiento, es decir, las bases nitrogenadas van a tomar como una forma plana, podríamos verlo de esta forma, de manera que cuando forman la cadena van a ir quedando, ahora sí que como que una sobre otra, como si pusiéramos moneda tras moneda, formando una torrecita, es lo mismo aquí. Van a ir presentando un acomodo, si se fijan, va girando, aquí se ve como si fuera generando la hélice, porque tenemos en este caso una imagen de que representa el ADN, y va a ir girando, pero a la vez que va girando, si nos fijamos, pues parece uno, otro por arriba, otro por arriba, otro por arriba, etcétera. Entonces, ahí vamos teniendo ese acomodo en forma de apilamiento. Algo también que es importante es que estas biomoléculas, purinas y pirimidinas, van a ser insolubles en agua a pH celular. Entonces tenemos la superventaja de que el pH en la célula pues está determinado generalmente por el citoplasma, que es la mayor cantidad de agua, y entonces vamos fácilmente a identificar que si nuestras moléculas son insolubles en agua, pues esa característica le ayuda a qué? Pues a resguardarse, a conservarse, a mantenerse en la forma ideal para poder mantener esa información y que la información que está dada por estas biomoléculas pueda ser posteriormente utilizada de la mejor forma mientras la biomolécula se mantenga
en las mejores condiciones. Entonces, son algunas de las características generales. Ahora, otra de las que habíamos mencionado aquí importantes es que ustedes pudieran observar que en el caso del ADN, si se fijan, va una hélice y de frente tiene la otra hélice. Si las observamos bien, vamos a tener una purina, que son las de doble anillo, enfrente de una pirimidina. Igual acá, una purina frente a una pirimidina, purina, pirimidina y purina, pirimidina. Entonces, eso es algo importante que considerar en el caso de el ADN. Cuando se genere el apareamiento, es decir, se forme un par de bases, van a quedar siempre una purina frente a una pirimidina. Ok, entonces fíjense bien. Para el caso de la biosíntesis de nucleótidos, vamos a tener dos tipos de vías de novo y vías de recuperación. La primera, habíamos mencionado, vamos a partir de los precursores metabólicos, es decir, estamos construyendo de la materia prima, es decir, no había una biomolécula como tal, vamos a construirla y necesitaremos aminoácidos, la ribosa 5-fosfato, dióxido de carbono y glucosamina. Y en caso de las vías de recuperación son las vías de reciclaje, es decir, si algún nucleótido, si alguna parte del ADN ya no se necesitaba, se va a romper, pero antes de desecharse, se debe de recuperar. Es lo que finalmente vimos, creo, el día de ayer, como el caso de rutas de salvamento. Entonces, son las famosas vías de recuperación para poder reconstruir a los nucleótidos. Algo importante es que para poder generar, perdón chicos, para poder generar estos nucleótidos, vamos a hacer uso de los complejos multienzimáticos que ya hemos venido viendo en distintas rutas, son complejos esenciales. Entonces, es una parte muy, muy interesante y además identificar que igual que dijimos para el metabolismo del nitrógeno en el tema anterior, los organismos no tienen un sitio de reserva de nitrógeno, entonces al no tenerlo, las reservas van a ser realmente muy pequeñas. Vamos a tener únicamente, prácticamente, el material que necesitamos para el funcionamiento celular y eso en algunos puntos, como por ejemplo la replicación celular, cuando está un organismo en división continua, por ejemplo un nuevo organismo que se ha formado y que necesita muchas divisiones para construir todas las estructuras necesarias, va a tener una alta necesidad de estas biomoléculas y puede llegar a ser un limitante de la replicación el hecho de no tener. Listo, disculpen chicos, me sacó de la reunión. Déjenme, les vuelvo a compartir la pantalla. Ok, entonces mencionábamos aquí algo importante es justo la protección de los ácidos nucleicos y la falta de reserva que tenemos. Entonces, es importante porque puede ser un factor que limite qué tan rápido se puede dividir un organismo si no tiene las reservas suficientes de ácidos nucleicos. Entonces, hay que producirlos, hay que sintetizarlos y ya que se encuentren en las cantidades necesarias, pues entonces sí, procede el ciclo de replicación o de división celular. ¿Sale? Entonces es una parte
característica también de la biosíntesis de ácidos nucleicos. Entonces, nos pasamos a identificar esta parte de biosíntesis, primero identificando que las purinas y las pirimidinas se sintetizan de forma diferente. Y aquí lo importante, más que se aprendan todos los componentes y los intermediarios, es que logren identificar que en el caso de las purinas vamos a comenzar con nuestro PRPP, la famosa 5-ribosil alfa pirofosfato. Entonces, esta molécula, que es nuestra ribosa con 3 grupos fosfato, va a sustituir estos dos que están de este lado y va a ir sobre esta zona construyendo al ciclo de la base nitrogenada, al ciclo de purina. Entonces, aquí podemos ir observando cómo se construye el primer ciclo, todo esto ya lo checamos, y posteriormente va construyendo el segundo ciclo. Entonces, ¿qué es lo importante? Identificar eso. Purinas. Se comienza la construcción con el PRPP y llegamos a un intermediario que se llama inosinato o IMP, inosinato monofosfato. Entonces, fíjense bien, una vez que tenemos el inosinato, que es esta estructura de aquí, aquí está la base nitrogenada, la ribosa y el fosfato, vamos a tener la conversión. Por un lado, con el uso de GTP, vamos a generar adenil succinato y finalmente adenilato, y por el otro lado, con un ingreso de una molécula de agua y la liberación de protones, ayudándonos del poder reductor, de las moléculas de poder reductor, vamos a generar jantilato y finalmente guanilato. Entonces, recuerden, purinas son las de los dos ciclos, purinas son adenina y guanina, purinas se sintetizan comenzando con el PRPP, generando el intermediario inosinato y finalmente transformándose en adenilato o guanilato. En el caso de esta biosíntesis, mencionamos, va a estar regulada por retroinhibición, es decir, los mismos productos, el AMP y el GMP, cuando comiencen a producirse y se encuentren en grandes cantidades, van a ser percibidos por las moléculas, por las enzimas principales reguladores de la vía. Entonces, al ser percibidas, las van a inhibir. ¿Por qué? Pues porque la enzima va a considerar, bueno, ya hay mucho, ya detengo el proceso, ya no se necesita más. Entonces, ¿a qué nivel se presenta esta inhibición? Aquí, en la primera reacción de ribosa 5-fosfato a PRPP, en el paso de PRPP a 5-fosforibosilamina y en el recambio que hay entre IMP a adenilsuccinato o de IMP a jantilato. Entonces, son puntos regulatorios, son puntos de retroinhibición, son puntos de regulación alostérica que van a permitir que si no es necesario, ya no se produzcan más nucleótidos. Ahora, en el caso de la biosíntesis de pirimidina, es un tanto distinto. Acuérdense, en los anteriores comenzamos con el PRPP y sobre ese se construyeron los ciclos. Aquí no. Aquí comenzamos con el aspartato y el carbamoil fosfato para poder generar como primer molécula N-carbamoil aspartato. Si se fijan, ya es un ciclo. Este ciclo se va a ir modificando y el intermediario que nos interesa, que sería el equivalente al inosinato de la ruta anterior, en este caso sería el orotato. Y el orotato va posteriormente a transformarse primero en uridilato y después en citidina 5-trifosfato. Es decir, vamos a comenzar construyendo la base nitrogenada, después se le adiciona la ribosa y el fosfato y finalmente se transforma en uridilato o citidina 5-trifosfato. En el caso de esta biosíntesis, igual que la anterior, va a estar regulada por retroinhibición. Aquí lo que tenemos es un esquema diferente. En el anterior nos presentaban toda la ruta y en donde precisamente
se está generando ese punto de regulación. Aquí no. Aquí lo que nos presentan son análisis de actividad enzimática. Entonces, fíjense bien, aquí, por ejemplo, tenemos la transformación de N-carbamoil aspartato usando el aspartato transcarbamoilasa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros observamos estas líneas en donde nos representan la cinética de actividad enzimática, podemos observar un crecimiento, perdón, una actividad normal en donde si nosotros vamos colocando una mayor cantidad de N-carbamoil aspartato, la enzima va a ir generando el producto necesario. ¿Cuál es el producto? CTP o ATP. Si nosotros vamos generando o le vamos adicionando estos mismos productos, la actividad enzimática se reduce. Eso nos indica que el mismo producto está generando esa regulación alostérica, está inhibiendo la actividad enzimática. Por eso vemos una línea que está mucho más abajo que las de actividad normal. Entonces, si nosotros adicionamos el producto, inhibimos la actividad enzimática. Entonces, ambos procesos, tanto biosíntesis de purinas como de pirimidinas, se regulan por retroinhibición. Algo importante que también hay que mencionar es que, si se fijaron, los primeros nucleótidos que se forman son nucleótidos monofosfato. Estos nucleótidos pueden transformarse fácilmente a nucleótidos difosfato o nucleótidos trifosfato con el aporte de ATP, ¿sale? Entonces, sin importar si yo tengo GTP, CTP, UTP o TTP, los puedo transformar siempre que haya moléculas de ATP dispuestas a ceder los grupos fosfato. Entonces, aquí teníamos únicamente la representación para identificar que si yo tengo AMP, monofosfato, y un trifosfato cede su grupo, voy a tener ahora dos ADP. Este recibe uno, este pierde uno, ambas moléculas quedan en forma difosfato. Ahora, si ya tengo uno que se encuentra en forma difosfato y viene otro nucleótido trifosfato a ceder el nucleótido, vamos a tener ese cambio. El que era trifosfato pierde el nucleótido, el que era difosfato acepta el nucleótido y nosotros vamos teniendo esas transformaciones de trifosfato a difosfato o a monofosfato y al revés, de monofosfato a difosfato y trifosfato. ¿Por qué es importante? Porque recuerden, esos cambios son los que permiten fácilmente que la célula siga funcionando de manera ideal, que tenga toda la energía necesaria y esa energía va a estar dada justamente por la ruptura de estos enlaces fosfato. Ok, entonces fíjense bien. Ay, me sacó, perdón, discúlpenme, me sacó de la presentación. Esta no está terminada. Déjenme, les comparto la otra. De aquí yo creo que la puedo abrir. Ok, listo. Disculpen, es que luego voy guardando versiones y ya no las elimino. Ok, entonces fíjense bien. Esto lo vemos al final. Hablamos de la biosíntesis de desoxirribonucleótidos, que en este caso va a ser la transformación del grupo hidroxi, que se encuentra unido al carbono 2 en la ribosa, para finalmente transformarlo en una desoxirribosa, es decir, quitarle el oxígeno. Este mecanismo va a involucrar dos subunidades importantes, famosos complejos multienzimáticos que ya venimos mencionando. Entonces, en este caso vamos a tener un proceso de reducción. Observen, tenemos el sitio activo aquí representado, la subunidad 1 y la subunidad 2 de este complejo de la ribonucleótido reductasa,
Y en este caso, observen, en la subunidad 1 tenemos a los dos grupos sulfidrilo o grupos tiol, que son los que van a tener una gran importancia para poder hacer este recambio de grupos hidroxi a solamente dejar el hidrógeno. Entonces, aquí, por una secuencia de pasos que ya hemos mencionado, los grupos tiol van generando una liberación de protones, van adicionando esos hidrógenos a la molécula, de manera que cuando se presenta por aquí una liberación de una molécula de agua, nuestro carbono 2 queda sin nada, queda sin ningún grupo. Entonces, este segundo grupo sulfidrilo adiciona un hidrógeno, se mantiene, y para regenerar que este grupo sulfidrilo se encuentre disponible, vamos a necesitar la participación de la tiorredoxina o de la glutarredoxina que aporten estos hidrógenos para volver a colocarlos en la subunidad 1 y que la enzima esté otra vez disponible para volver a ceder estos grupos, estos protones, y generar otra vez otro recambio en caso de que sea necesario seguir generando desoxirribonucleótidos. Bueno, este mecanismo está un poquito más ejemplificado aquí, ya sin tantas estructuras, a partir de el paso de nucleótidos difosfato a desoxinucleótidos. ¿Quién participa? La ribonucleótido reductasa, que cede sus hidrógenos de los grupos tiol, pero para regenerarlos vamos a estar necesitando la participación de la glutarredoxina o de la tiorredoxina. Y estas a su vez, ¿de dónde van a funcionar o de dónde van a obtener esos protones? En el caso de la glutarredoxina, a partir del glutatión, que los va a transportar quitándoselos al NAD-fosfato reducido, y en el caso de la tiorredoxina, a partir del FAD, que igual va a recibir los protones a partir del NAD-fosfato reducido. Entonces, es meramente identificar cómo funciona el mecanismo de reducción para pasar, transformar la ribosa de ribosa a desoxirribosa. Y nos pasamos a identificar la degradación de ácidos nucleicos, que dijimos va a ser diferente en distintos organismos, de acuerdo al metabolismo del nitrógeno que tengan, pero generalmente se va a basar en tres principales biomoléculas: ácido úrico, urea y iones amonio. Entonces, en el caso de los nucleótidos de purina, guanina y adenina, nos vamos a ir hasta la formación de ácido úrico. En el caso de los nucleótidos de pirimidina, si hablamos de citidina o uridina, nos vamos a ir hasta la degradación en forma de alanina. Y si hablamos de la degradación de la timina, que es esta misma, nos vamos a ir hasta el metilmalonato, o en su caso el beta-aminoisobutirato. Ambos, alanina y aminoisobutirato, se pueden degradar, se pueden desaminar para generar urea e irse a desecho por la orina, o en el caso de la alanina se puede reciclar a forma de acetilcoenzima A y desecho de dióxido de carbono. Entonces, son procesos degradativos que tienen un producto terminal que puede ser un producto común, como es la urea, o un producto distinto, como acetil-CoA o metilmalonato. Y finalmente hablamos de las enzimas de salvamento, de las vías, es decir, que van a existir algunas enzimas que van a poder salvar al nucleótido antes de que se pierda, antes de que se deseche, para poder volver a construir nucleótidos. ¿Cuáles son estas enzimas? Aquí las tenemos. En el caso del uracilo, vamos a tener a la uridina fosforilasa y a la uridina sinasa. Y en el caso de la timina, vamos a tener a la timina fosforilasa y a la timidina, sinasa. En el caso de la deoxicitidina, vamos a tener a la deoxicitidina sinasa. Entonces, son enzimas especiales, son enzimas que nos permiten reciclar
antes de que haya pérdida, reciclar lo que podemos todavía salvar para reutilizar dentro de la célula. Y finalmente, ¿qué función tienen todos estos nucleótidos? Son compuestos ricos en energía, función principal, van a ser moneda energética, el punto de cambio de grupos fosfato en muchísimos pasos de las rutas metabólicas y además de formar la parte clave de instrucciones de la célula, también pueden llegar a ser señales químicas o sistemas vínculo clave en algunos sistemas, es decir, vínculo entre la señal y la respuesta que va a dar la célula como tal, y que además tiene la capacidad de responder a los estímulos hormonales e incluso a los estímulos ambientales, como cuáles, como por ejemplo cambios de pH, etcétera. Bueno, entonces, hasta aquí queda nuestro tema número 1. Ya hicimos nuestra revisión. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, comentarios. ¿Nada? Ok, chicos. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos y les vuelvo a comentar, ayer ya no cargué el archivo, hoy les dejo aquí un archivo para ver, para que anoten ahí qué día de los próximos les facilita más para realizar la evaluación e irla programando. Y la siguiente semana, otra vez les comento, no vamos a tener sesiones como tal, entonces les voy a dejar por ahí alguna asignación con el contenido, los libros que ya hemos subido, para que puedan ustedes ir generando un pequeño avance del tema número 3, que en realidad va a ser un repaso rápido de lo que mencionábamos que ya han checado en asignaturas anteriores como regulación alostérica, y que podamos realmente ir no perdiendo tanto tiempo, porque tenemos por ahí calendarizadas, en mi caso, algunas actividades prácticas presenciales que justamente quedaron en nuestra sesión, en la hora de nuestra sesión de clase de la siguiente semana, ¿sale? Entonces les voy a ir dejando por ahí las actividades, no tantas tampoco para que no se carguen extra trabajo, pero sí para que no lo dejemos pues del lado y después de una semana pues que estábamos viendo, quién sabe, ¿sale? Entonces hasta aquí le dejamos, chicos, que tengan un bonito fin de semana, nos vemos hasta la siguiente semana, ¿sale? Bye bye, chicos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Dale, Bye. bye.